Hola nuevamente amigos amantes de la animación japonesa, soy Chiba Sephiroth. En esta oportunidad vengo con un tema bastante intrincado que le he puesto por nombre ¿Por qué los mechas son importantes en el anime? Y estuve meditando bastante sobre cómo hacer esta reseña y no sé si habrá alguna secuela de este video, porque el tema de los mechas es extremadamente extenso, pero por lo pronto quiero empezar por explicar de dónde viene la pasión de los japoneses hacia el mecha. Y vamos a empezar hablando de Bungaku. Bungaku, no la serie Aoi Bungaku que hablamos hace unos días atrás, sino que Bungaku, que es también conocido como Ningyo Yoruri, es una forma de teatro de marionetas japonés designado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Esta forma de arte escénico apareció por primera vez en Osaka durante el periodo Edo, alrededor del siglo XVIII. Esta es una tradición de índole casi religioso, una experiencia en que la música y la narración junto con un conjunto de marionetas, cada una controlada por 3 o 4 personas a la vez, transmiten un mensaje profundo y simbólico. Es un arte escénico que tiene tanta precisión y significado que podría hacer varios videos sobre el tema y ni siquiera comprender la primera parte de su experiencia. Los intérpretes del shamisen aseguran que lo que se busca no es interpretar melodías sino emular las emociones más profundas con solo un sonido, hablar con el público y transportarles a otra realidad. Y aunque ustedes me pregunten qué tiene que ver una cosa con la otra, a continuación les hablo de la conexión. En Japón las personas siempre han estado obsesionadas con la creación de robots y autómatas, pero esta tradición no es de la actualidad. La práctica del bungaku y las marionetas evolucionó en una rama distinta por los años de 1600, en lo que se llamó Karakuri Ningyo, que como podemos ver son marionetas mecánicas con la habilidad de realizar acciones por sí mismas. Obviamente estas marionetas se encontraban realizadas con mecanismos de física muy básica en un tiempo en donde ni siquiera se dilucidaba la existencia de un ordenador o las computadoras modernas. Igualmente ya había mencionado que estas marionetas poseen un significado religioso y detrás de ello también está la superstición y creencias japonesas. Existen muchísimos autores de manga que decidieron tocar estos temas con anterioridad en sus trabajos, pero para los propósitos de esta reseña quiero hablar del autor que hizo que esta tendencia se volviera famosa en el anime. Y ya sé que voy a sonar cliché, pero no hay de otra. Osamu Tezuka. Tezuka publicó en 1952 el manga de Tetsuwan Atom o Astro Boy. La historia de Tetsuwan Atom es uno de los primeros mangas de ciencia ficción que trata de cómo los robots coexisten con los humanos. La historia de Astro comienza con los actos del virtuoso profesor en cibernética, el Dr. Tenma, quien pierde a su hijo en un accidente automovilístico y trata de superar la pérdida creando un androide y decide ponerle las memorias de su hijo muerto Tobio. Pero con el tiempo se decepcionó de ver que el robot no podía crecer ni ser como un humano real y por ello lo vendió a un circo. Sin embargo, en este punto de la historia aparece el profesor Ochanomizu. Ochanomizu Hakase es el jefe del Ministerio de Ciencia y fue en su juventud un antiguo compañero de Tenma, y con él mismo habría desarrollado el algoritmo llamado Kokoro, que pretendía brindarles sentimientos a los robots. Ochanomizu se encuentra con Astro actuando en el circo y le pidió al dueño del circo que se lo vendiera, y comprándolo logra adoptar a Astro como su hijo. Pronto con sus conocimientos ayuda a Astro y al hacerlo descubre que tiene poderes y habilidades superiores, así como también algo mucho más sorprendente, la capacidad de experimentar emociones humanas. Y así es como dentro de este contexto se empiezan a dar las aventuras de Astro tratando de encontrarse y ser aceptado en el mundo de los humanos, mientras es acechado por el resentimiento y escrutinio del Dr. Tenma, un robot, un muñeco que busca representar los valores del espíritu de su creador. Como vemos, esta idea tiene su inspiración en el Bungaku. Y esta no será la única vez que Tezuka trata esta temática relacionada con una marioneta que quiere alcanzar una profundidad de espíritu, sino que también en su manga Dororo, que aclaro no es un mecha, un ronin llamado Hyakumaru, un niño que creció malformado sin órganos internos, sin extremidades y rasgos faciales, es una marioneta apenas con vida. Padece una maldición debido a su padre Daigo Kagemitsu, que selló un pacto con 48 yokais para que su territorio fuera próspero a cambio de su hijo.
Y entonces un huérfano ladrón llamado Dororo se une a Hyakimaru para matar uno por uno a los yokais que sellan su maldición y encontrar el camino para ganarse el privilegio de volver a sentir y ser humano durante la época del periodo Senjoku. Este ejemplo de Dororo lo pongo, aunque no sea un mecha, para dar a entender la intención intrínseca original incluida en las obras de su creador Tezuka y su relación temática con Astro Boy. Y quiero mencionar aquí brevemente una serie mecha muchísimo más moderna y bastante desconocida llamada Kid the Metal Idol, que créanme tiene que ver mucho con la conexión religiosa entre los mechas y las marionetas. Para no hacer esto muy extenso, si les interesa el tema, véanla. Continuando con el tema, trasladaremos esta perspectiva referente a transmitir el espíritu de su creador a un mecha, entrando ya propiamente en el género. Mitsutaro Yokoyama en 1956 manifestó en su obra cómo la voluntad del creador de un mecha prevalece en su creación, como quien trasladase su esencia y espíritu a una marioneta de proporciones enormes. Esto sucede en concreto en dos de sus obras más famosas. La primera, Tetsujin 28 Go, también conocido como Iron Man 28 o Gigantor. Su personaje principal, el joven Shotaro Kaneda, decide enfrentar el crimen después de descubrir lo sucedido a su difunto padre. El Dr. Kaneda había estado implicado en la fabricación del Iron Man 28 y se lo había dejado como herencia a su hijo. En varios momentos de la serie pareciera que el mecha tiene voluntad propia, pero esta tendencia se manifiesta con aún más intensidad en la serie Giant Robo, también de Yokoyama. En esta versión el personaje de la serie, Daisaku Kusama, es prácticamente el mismo personaje de Iron Man 28, pero para un público más adulto. Para los que vimos la serie, al igual que Kaneda, Daisaku es un huérfano que hereda el Giant Robo de su padre, pero la conspiración que hay detrás de la existencia del Giant Robo es más oscura. El padre de Daisaku fue obligado a desarrollar el Giant Robo como arma para la organización Big Fire. Pero el Dr. Kusama astutamente dejaría en el robot un dispositivo para que el mecha obedeciese solo a las órdenes de su hijo Daisaku. En las aclamadas OVAs dirigidas por Yasuhiro Imagawa, el Dr. Franken von Bolger había sido el responsable por la creación del Chizuma Drive, una fuente de energía limpia y renovable que cambió toda la economía del mundo. Este personaje siempre ha sido un villano en las historias de Yokoyama y, dependiendo de la versión, ha visitado con frecuencia toda clase de obsesiones por el conocimiento, incluyendo la de volver a traer los muertos a la vida. El Giant Robo funciona con el principio del Chizuma Drive, pero con un core nuclear, lo cual vuelve al Giant Robo un arma extremadamente controversial y peligrosa. Y tengo que hacer en este punto un paréntesis. Tetsujin 28 Go, Giant Robo de Yokoyama, al igual que Astro Boy de Osamu Tezuka, fueron influenciadas por experiencias de guerra de los artistas. En el caso de Yokoyama, esto fue a través del bombardeo de Kobe en la Segunda Guerra Mundial, y para hablar de las gloriosas ovas de Yasuhiro Imagawa realizadas en honor al fallecimiento de Yokoyama, tendría que hacerse un documental entero para tratar de explicar las ovas y toda la cantidad de influencias y relación entre todos los personajes de la obra de Yokoyama. Y para este momento no puedo hacer más que recomendarles encarecidamente que las vean por lo increíblemente buenas que son. Pero finalizando este paréntesis y volviendo a lo que va en relación con el Giant Robo, con el tema de esta reseña, el Giant Robo es la representación misma del espíritu del padre de Daisaku, el profesor Kusama, y su voluntad, así de profundo y complejo. El tema de estas ovas se puede interpretar en la poderosa pregunta que el Dr. Kusama dejara a su hijo antes de morir en un charco de sangre. ¿Acaso puede obtenerse la felicidad sin sacrificio? Cabe destacar que estas temáticas profundas comenzaron a darse en la serie Super Robot, y quiero enfatizar que, como en el caso de Giant Robo, no todos los Super Robots son animes para niños o sin complejidad argumental. La suma de las tendencias en el género mismo del anime mecha llevaron a una evolución hasta el punto de llegar a la existencia del Real Robot. Y de esto ya he hablado anteriormente en un video bastante antiguo del canal, pero bueno, recapitulando, los mechas representan en esencia una nueva forma de representar los artes antiguos y las creencias manifestadas en destrezas pretéritas como el Ningyo Yoruri y el Karakuri Ningyo, además de incluir una enorme carga de creencias religiosas orientales en sus historias. Pero además de esto, el anime mecha contiene las mitologías y las culturas de otros pueblos. Por ejemplo, Giant Robo con los egipcios, y aquí podría llenar este video
con solo ejemplos de mechas que muestran influencias culturales diversas. Y sí, ya hablaremos también más adelante de la protocultura. Pero además de esto, la mayoría de las obras mechas vienen influenciadas por experiencias de guerra vividas. Y para eso también hay una lista interminable: Macross, Gundam, Yamato, Capitán Harlock, Gideon, y hasta series modernas en menos medida, como el caso de Gurren Lagann. Que sí, para que les quede bien claro de una vez, Gurren Lagann es un mecha. Pero además de todo esto, quedan dos puntos que quiero tocar en este video. El mecha ha dado origen a otros géneros, tendencias y estilos de anime. En concreto voy a hablar de la serie Real Robot más importante de la animación japonesa. En el libro Debatiendo Otaku en el Japón contemporáneo se explica cómo Gundam sin quererlo dio origen a toda la cultura moderna otaku, el moe, el ecchi e incluso el hentai, que evolucionaría en toda clase de fanservice y actualmente en todos los géneros que existen determinados por la sexualidad, el caso del yaoi, yuri, etcétera, etcétera. Muchos otakus fans de Gundam empezaron un culto de devoción bishoujo, tomando fotos de las escenas de la ducha de Sailor Mars. Y Tomino nunca esperó esta reacción. Él simplemente quería hacer sus personajes más humanos y realistas, por eso añadió estas escenas, que indirectamente estimularon el deseo por un personaje ficticio. Irónicamente, a Tomino no le agradan los otakus. A esto nos referimos con el sentido de otaku original, que se conoce en Japón, que se ha distorsionado en toda América. Y pues, todo esto es un ejemplo de un director combatiendo por las consecuencias indirectas del legado de su trabajo. Macross fue como la evolución de este fenómeno. Si los otakus estuvieron cautivados por la belleza de Sailor Mars en su momento, Min-Mei llevó el amor bishoujo a una plenitud. Prácticamente todas las idols tienen su origen en el eje central que inició Min-Mei. La historia romántica en Macross trasladó las historias de las novelas románticas al anime, y de ahí a todo el género de anime romántico posterior, tomando el ejemplo del triángulo amoroso de Macross. Es por eso que para muchos fans Macross es la serie mecha que contiene todo. Y en el último punto, con todo lo dicho anteriormente, no cabe la menor duda que la historia del mecha es la historia del anime. El género mecha, al ser el elemento donde salieron todas las influencias que terminaron por adaptarse en los otros géneros de anime, llegó a ocupar un lugar predominante, el género más completo. Paralelamente a la llegada de las series de otros géneros, las historias mechas iban siempre marcando la pauta en lo que innovación y a cambios de método se refiere. Las series shonen, seinen, incluso shoujo, iban evolucionando en sus temáticas en paralelo con la manera de administrar los recursos de las series mechas. La evolución de estas temáticas llevó a trasladar la esencia de muchos de los elementos mechas a obras de culto que marcaron la animación japonesa en general, como Rin Taro y Hiroshi Fukutomi con Battle Angel Alita, Katsuhiro Tomo con Akira o Mamoru Oshii con Ghost in the Shell, entre muchísimos otros ejemplos. Y no puedo dejar este video sin tocar Evangelion. Muchos lo aman, otros amantes del mecha tradicional lo critican y lo destrozan. Y pues Evangelion tal vez no sea el mejor referente o el más ejemplar del género mecha, pero sí es un ejemplo en el manejo de recursos. El estudio Gainax tiene cierto balance y calidad. Para muchos, EVA tiene la cantidad adecuada de fanservice que tiene que tener un anime sin que este recurso termine por ensuciar la historia. Y créanme que puedo entender por qué los nuevos fans pertenecientes a esta nueva generación rosa del anime japonés no entiendan por qué Evangelion sigue siendo relevante. Pero la verdad es que existe un antes y un después de Evangelion en el anime japonés. Con Evangelion llegó el apocalipsis y el segundo impacto dividió dos generaciones diferentes de fans. En la actualidad, los otakus de la época moderna no solamente descartan el mecha como un género, sino que, aunque hay un robot enfrente de sus ojos en las pantallas, tratan por todos los medios de decir que un anime no es mecha, aunque estén viendo el mecha enfrente de sus caras, así. Y entonces niegan la existencia del género y buscan que encajen sus percepciones modernas porque nunca han visto un anime que no se trate solo de romances, sexualidad implícita o temas cursis de gente que solo sabe vivir en forma ensimismada e indolente al dolor ajeno. La triste realidad en muchos casos es que para esta generación rosa del anime, el mecha es un mal género, infantil, hecho solo para nerds y bichos raros. Pero yo les digo que actualmente el anime ha perdido arte, profundidad, originalidad, madurez e incluso espiritualidad por la falta de los mechas.
Seamos honestos, todo el anime actual es bastante vacío. Y al negar el género mecha, los pseudotakus actuales están negándole al anime japonés la oportunidad de renacer. Porque muchos de los géneros actuales de la animación ni siquiera existirían sin que se hubieran desarrollado primero en una serie mecha. Y aunque los fans modernos sigan sin querer entenderlo, lo vuelvo a repetir, la historia del anime es la historia del género mecha. Y para los pocos de estos fans que hayan llegado a esta parte del video, les insto a ver una serie mecha con objetividad, sin sugestiones. Atrévanse a dejar el humor barato sexualizado, denle una oportunidad al anime, con profundidad, con historia, madurez y personalidad que explora la condición del ser humano y su filosofía. El género mecha es para personas que les gusta pensar, unir cabos y que no les den todas las respuestas masticadas. Me despido diciendo, dense la oportunidad de ver mechas. Y quería añadir antes de irme, que cambiando de tema totalmente, he estado viendo la serie Kengan Ashura y creo que es una serie que, a pesar de ser muy al estilo de Grapper Baki, le saca ventaja enorme en todos los aspectos. No tiene incoherencias, está llena de acción, peleas excitantes con referencias necesarias y valiosas del arte marcial que representa cada combatiente. Igual con su componente shonen exagerado como siempre, pero en general muchísimo más ordenada y con más sentidos. Esperemos que siga así. Nos vemos en un futuro review y hasta la próxima.